Muy buenos días, amigos de Doctor Impuestos. Devolución de personas naturales. En la última semana me han llamado de todas partes del Perú, me han escrito también, preguntándome cómo es esto de las devoluciones de personas naturales. Llámese dependientes o independientes, rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. Es un tema muy importante, es un tema muy importante del cual no hay mucha información por parte de la SUNAT. ¿Qué significa esto? Que las personas naturales, rentas de cuarta y quinta categoría, podrán solicitar la devolución siempre y cuando tengan algunos conceptos por los cuales se pueda deducir como gasto. Por ejemplo, gastos en bares, restaurantes y hoteles que hayan tenido durante el año 2020, gastos de recibos por honorarios que hayan tenido ustedes, no que ustedes hayan emitido, sino que a ustedes les hayan emitido, alquileres también, salud de la empleada del hogar también, etcétera. Entonces, si es que una persona natural, renta de cuarta categoría, es decir, recibos por honorarios, o rentas de quinta categoría, es decir, en planilla, si ha tenido estos gastos, podrá solicitar la devolución de impuestos, sobre todo las personas que están en quinta categoría. ¿Por qué? Porque su empleador ya les ha retenido. Ahora, existe una confusión muy grande respecto de qué es lo que se solicita de la devolución. Entonces muchas personas creen, ya, lo que voy a solicitar la devolución es de mis consumos. No, no lo que hayas gastado en un restaurante, eso no te van a devolver. El impuesto entonces que he pagado del IGB en ese restaurante, tampoco, eso no, de eso no trata. ¿De qué trata? A ver, todos estos gastos en bares, restaurantes y hoteles, o los gastos de recibos por honorarios que hayas tenido, o los gastos de alquileres de una vivienda utilizada para casa habitación, te van a servir para, si eres renta de quinta categoría, para recalcular el impuesto. Es decir, tú ganaste 100 al año y tributaste por los 100, ¿correcto? Ok. Pero ahora tienes gastos. Entonces, lo que vamos a hacer es, de esos 100, vamos a ponerle, por ejemplo, unos 30 de gastos que hayas tenido. Perfecto. 100 menos 30 es 70. ¿Ok? Pero tu empleador, si estás en quinta, repito, tu empleador pagó impuestos por 100. Se recalcula el impuesto y se pide la diferencia del pago del impuesto a la renta, ese gap que hay de 70 a 100, es decir, 30. Se pide la devolución de los impuestos que pagaste por los 30. Tampoco es que te devuelvan los 30, sino el impuesto que pagaste por los 30. Ahora, distinto es, muy distinto es la renta de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque en algunos casos podrá haber devolución y en otros casos podrá haber un menor impuesto por pagar. ¿Por qué? Porque recordemos que en las rentas de cuarta categoría, recibos por honorarios, tú tienes una retención del 8%. Y muchas personas piensan, yo ya pagué mis impuestos porque a mí me han retenido. No, eso no es cierto. Porque lo que te retiene a la persona que le prestas el servicio o a la empresa a la que le prestas el servicio es el 8% y esa es la menor tasa. Pero las tasas de personas naturales por recibos por honorarios van de 8, 14, 17, 20 y 30. Quizás por tu nivel de ingresos tú ya estás en una tasa del 14 o del 17. Y si tú has pagado solamente 8, te queda todavía un saldo por pagarle a la SUNAT. Por eso es importante que presentes tu declaración jurada anual del impuesto a la renta, cuarta categoría, para evitar las multas. Ese es un tema. El otro tema es la devolución de impuestos. La devolución de impuestos, SUNAT ha estado señalando que el tema es si está bien liquidada esa devolución de impuestos.
¿Por qué? Te lo digo en mi experiencia que en las últimas semanas ya he presentado muchísimas declaraciones juradas anuales de personas naturales. En muchos casos no están los gastos de los bares, restaurantes y hoteles. ¿Cómo, doctor, es esto? Porque ¿cómo se tiene que cargar? Bueno, acuérdate que para deducir gastos en bares, restaurantes y hoteles, tú tienes que tener una boleta electrónica. Y esta boleta electrónica no es que la tengas en físico, sino que viaja por el sistema de SUNAT. Viaja. Ok, y entonces ya aparece en tu declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pero, y aquí viene el problema, no se ha señalado cuál ha sido la forma de pago para esta boleta electrónica. Y por lo tanto, SUNAT no la tiene habilitada para deducirla como gastos. Aparece, pero no está habilitada. Entonces tú tienes que entrar a tu declaración jurada anual y cargar el tipo de pago que hayas hecho en estos bares, restaurantes y hoteles. Y si no lo haces, la devolución automática va a ser solamente por aquello que sí se ha señalado la forma de pago. Pero en mi experiencia existen muchísimos, algunas veces el 20, el 30% de estas boletas no tienen registrada la forma de pago. Por lo tanto, si tú dices, bueno ya, SUNAT que lo haga automáticamente, no me voy a poner a hacer mi declaración jurada, me da flojera, no sé cómo hacerlo, etcétera, no van a pasar muchísimos gastos que hayas tenido durante el año 2020. Otro problema que se está suscitando con el tema de las devoluciones a personas naturales, que es el tema del alquiler. Si el propietario del inmueble que a ti te alquila el inmueble no ha pagado los impuestos, no vas a poder deducirte ese alquiler en tus rentas anuales, tanto, tanto para los amigos de cuarta categoría como para los amigos de quinta categoría. Repito, si el propietario del inmueble no ha cargado, no ha pagado sus impuestos de rentas de primera categoría por el alquiler que recibe, tú no vas a poder deducirte ese alquiler. Pero supongamos que sí lo ha pagado. Vamos a entrar en ese supuesto. Ha pagado mensualmente todos sus impuestos de primera categoría. Tampoco existe devolución automática por esos conceptos. Si tú tienes alquileres, debes entrar a tu declaración jurada anual del impuesto a la renta y tienes que cargarlos. Si no los cargas, no van a aparecer en tu devolución automática. Y este es un grave problema. ¿Y esto por qué se hace, doctor? ¿Porque los de SUNAT son malos? No, no necesariamente, para ponerlo así. No necesariamente. ¿Lo hacen por qué? Porque solamente son deducibles los alquileres de casa-habitación. Y tú tendrías que declarar como casa-habitación. El SUNAT no sabe si esto lo utilizas tú como almacén, no sabe si lo utilizas tú como un local comercial, etc. Por eso es que tú debes entrar a tu declaración jurada anual del impuesto a la renta y cargar el tema de los alquileres. Repito, amigos de Doctor Impuestos de todo el Perú, si tú tienes alquileres, no existe devolución automática por los alquileres. Debes entrar a tu declaración jurada anual del impuesto a la renta 2020 que ya se está presentando. No, doctor, todavía termina en marzo. No. Esos son los vencimientos. Ya desde hace más de una semana, todos pueden presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y ni bien se presenta la declaración jurada anual del impuesto a la renta, te va a aparecer otra pantalla si es que tienes un saldo a favor del contribuyente para solicitar la devolución de esos montos. Previamente a estas declaraciones juradas, tú debes haber registrado en tu clave SOL el CCI, el código de cuenta interbancario donde se te quiere devolver. Porque existe, por el tema de la pandemia, demora en las OPFs, que son las órdenes de pago que se generan a través del Banco de la Nación, y entonces va a haber una demora. Si tú no quieres demora y quieres que esto sea mucho más rápido, tienes antes que registrar tu código de cuenta interbancario ante la Administración Tributaria vía clave SOL. Entonces, ya te he comentado todos los inconvenientes que podría haber con respecto a tu declaración jurada anual del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría y por rentas de quinta. Lo más importante, amigos, no se olviden,
que si bien es cierto, a ti te han hecho una retención en el recibo por honorarios, tienes que tener claro que ese no es el impuesto que tú debes pagar al final del año. No, podría ser mayor, pero también podría darse que te hayan retenido de más. Podría darse el caso. Es más, he visto muchos casos que, por ejemplo, en rentas de quinta, el empleador te retuvo de más y podrías también solicitar la devolución de ese impuesto. Pero en cuarta categoría, tú todavía no sabes si te corresponde la tasa del 8%, la del 14% o la del 17% o la del 20% o la del 30%. Entonces, por esa razón es importante que las personas naturales de rentas de cuarta categoría entren a su declaración jurada anual del impuesto a la renta para que puedan presentar a tiempo su declaración y no tengan una multa de SUNAT. Esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Soy Jorge Rodríguez, doctor Impuestos.